Hola mi gente, miren, a propósito de esta imagen que vemos aquí en pantalla, que por cierto es el backtest de la estrategia llamada del bot de trading llamado Cruce Letal, que está disponible también en creadordeimperios.com. Fíjense de los números. Estos números son desde el 1 de enero hasta el 31 de julio, es decir, hasta ayer, lo más reciente. En el Nasdaq, estos son los parámetros que yo utilizo para esta estrategia. Y fíjense de algo, aquí yo tomo en cuenta también la comisión. La comisión, la cantidad de operaciones y el grosso, o sea, el profit es sencillamente increíble, señores. Si nos vamos a la parte de análisis y vemos aquí por trade, veremos una curva de ganancias que sencillamente es descomunal. Es descomunal, señores. Vamos a ver si carga. Miren la curva de ganancias. Ahora bien, a propósito de todo esto, yo quiero empezar a hablar de las métricas. ¿Cuáles son las métricas más relevantes a la hora de nosotros tomar en cuenta una estrategia? A la hora de nosotros tomar en cuenta también un bot, los parámetros del bot. Todos estos numeritos que vemos aquí son métricas diferentes. El máximo drawdown, el Sharpe ratio, el sortinio, todo eso nos indican algo. Pero hoy vamos a hablar de algo en particular, que es el percent profitable. El percent profitable es la cantidad de acierto, básicamente. O sea, la cantidad de operaciones que tú ganas cada cierta operaciones. O sea, de todas las operaciones, en este caso, de las 32,000 y pico de operaciones que me ha contado desde enero hacia acá, cuántas operaciones he ganado, básicamente. Y eso lo toma de aquí, del número de operaciones ganadas y el número de operaciones perdedoras. Y lo divide entre el total. Eso es fácil de sacar. Ahora bien, ¿por qué este número es importante? Porque mucha gente confunde lo que es el porcentaje de acierto con la rentabilidad. Y le voy a demostrar rápidamente por qué en una hojita en blanco que yo utilizo para dar una explicación más coherente. Una, una especie de pizarra. Espero que les guste este formato. Y por supuesto, en lo que cargo esto, vayan comentándome cómo les ha ido esta semana en sus sesiones de trading. Y si ya están operando en real, si operan con una cuenta de fondeo, quiero conocerlos un poco. Vamos a darle a una nueva pizarra y vamos a hablar un poquito de diferentes escenarios. Vamos a hablar de esta métrica en particular, el porcentaje profitable, que en este caso vamos a llamarle winning ratio. Winning ratio. Entonces vamos a utilizar este lápiz. Señores, miren, y les voy a demostrar por qué una estrategia con un 60% de acierto no necesariamente es una estrategia rentable, no necesariamente es un negocio rentable para ti. Porque, por ejemplo, en este escenario, en el escenario A, tú tienes una estrategia que gana el 60% de las veces. O sea, estamos hablando que de cada 100 trades, ¿verdad? Tú ganas 60 operaciones y pierdes 40 operaciones. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí la clave está en el promedio de pérdida que tú tienes cada vez que pierde el 40% de estas operaciones. ¿Cuál es tu promedio de pérdida? Esa es la pregunta clave aquí. ¿Cuál es tu promedio de ganancia cada vez que gana? Si tu promedio de ganancia, vamos a suponer que el promedio de ganancia tuyo sea winning average, vamos a llamarle a esta métrica. Si cada vez que tú ganas, solamente ganas $50, pero cada vez que pierde, losing average, vamos a llamarle LA, pierde 200 o $100, tú tienes una estrategia que realmente a simple vista, tú podrías decir que sí, que tu estrategia gana el 60% de los trades, pero sin embargo no es una estrategia rentable. Porque si nosotros calculamos rápidamente que de cada 100 operaciones, como colocamos aquí, es decir, 60 operaciones por 50, vamos a ver, 60 por 50 vendría siendo $3,000, ¿verdad? Vamos a ponerlo en otro color. Pero también tú tienes que tomar en cuenta que de esas 100 operaciones, 40
son perdedoras. Si tú lo calculas por 200, 40 por 200, quizá exageré, pero vamos a suponer que sean 40%. 40% son $4,000. Si hacemos el cálculo, si hacemos la resta, pues entonces estaríamos debiendo $1,000. Quiere decir que estaríamos perdiendo $1,000 con una estrategia que gana el 60% de las veces. Lo mismo ocurre si fuera una estrategia que gana el 80% de las veces. Creo que este cálculo es básico y ustedes lo conocen. Miren, en un escenario B, vamos a reducir un poquito esto. Vamos a reducirlo. Un momentico. Y vamos a colocarlo aquí arriba. Perfecto. En un escenario B, vamos a ponerlo, ok. Tú tienes una estrategia que solamente gana el 40% de las veces. Pero de cada 100 operaciones, 100 trades, tú tienes una ganancia de 60, perdón, de 40 operaciones. De 40 operaciones en ganancia. Y de pérdida tienes 60. Pero controlas el riesgo. Porque tienes un winning average, como pusimos arriba, de $100, ¿verdad? Mientras que tienes un losing average, o sea, el promedio de pérdida viene siendo de $50. Es al revés, ¿no? $50, $50. Muy bien. Esto nos daría a nosotros el siguiente cálculo. Si calculamos esos $100 por las 40 operaciones que has ganado, pues entonces estaríamos hablando de $4,000. Muy bien. Eso sería en positivo. Si fuera en pérdida, estaríamos hablando de 50 por 60. Vamos a hablar de $3,000. Esto quiere decir que básicamente obtendríamos una ganancia de $1,000, señores. Obviamente, eso es sin contar la comisión, menos la comisión. Perfecto. Entonces, señores, fíjense de algo. Estoy obteniendo, siendo rentable con una estrategia que solamente gana el 40% de las veces. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y cuál es la conclusión simple de este cálculo? Que luego pasaremos a otro. Es que sencillamente el porcentaje de acierto no define la rentabilidad de tu sistema ni de tu estrategia tampoco. El porcentaje de acierto solamente es una métrica que recoge en realidad qué tan acertable son tus patrones de entrada. ¿Qué pasa? Si nosotros tomamos, por ejemplo, este resultado, los $1,000, y lo dividimos entre el capital inicial de nuestra cuenta, pues tendríamos lo que es el porciento de rentabilidad, que es una métrica que sí es bastante interesante para nosotros definir qué tan rentable es nuestro método, qué tan rentable es nuestro sistema. Pero volviendo aquí a las métricas iniciales, a la métrica de este análisis que nos presenta NinjaTrader, vamos a abrir esta pequeña herramienta. Muy bien, miren, este es el porcentaje de acierto que nosotros tenemos en esta estrategia y aquí me lo define por el tipo de operación, ya sea long, que significa compra, o venta, que significa short, que significa venta en este caso. O sea, vemos que aquí en venta nos ha ido mucho mejor, hemos tenido mayor acierto con los patrones de entrada de esta estrategia y por lo tanto, aquí, wow, no, espera, no se me quita esto. Pero aquí, señores, aquí en esta estrategia, el average winning trade y el average losing trade. Si tú te fijas, el promedio de ganancia por cada operación es mayor al promedio de pérdida por cada operación que me toca perder. Por lo tanto, eso lo convierte prácticamente en un sistema rentable. Prácticamente esas métricas, esos numeritos, más el porcentaje de acierto, los convierten en prácticamente esa es mi ventaja estadística, mi ventaja matemática. Si yo gano más del 50% de las veces y las veces que gano
supero la pérdida por más de uno, entonces estamos frente a un sistema que es rentable, que en teoría debería de ser rentable y en la práctica también. Bueno, mi gente, nos vemos en un próximo video. Espero que se suscriban, que me sigan apoyando. Ya más o menos algunas personas me han estado comentando y eso está muy bien porque creo que próximamente voy a crear una comunidad, ya sea en Telegram o en WhatsApp, para que hablemos por ahí de todo este tema. Así me motivo más. Y nada, déjenme en los comentarios de cuál es la métrica que ustedes creen que es más relevante para nosotros tocar aquí también en el canal.